Economía en directo América de France 24, nuevamente ya, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Ya se va a descansar un rato, Daniela, pero antes vamos a hablar de la economía de Estados Unidos porque técnicamente sí entró en recesión. Unos dicen que entró, otros dicen que no entró. Al final vamos a ver a quién le creemos. Pero no está bien. Sí, pero no está bien, eso es lo cierto, Raúl, porque el Producto Interno Bruto se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre del año y de esta manera encadena 2 trimestres de caídas consecutivas. Tradicionalmente se considera que una economía ha entrado en recesión cuando encadena 2 trimestres seguidos de caída del PIB, como está ocurriendo en este momento, porque el primer trimestre del año la economía de Estados Unidos se contrajo en 1,6%. Sin embargo, este es un diagnóstico que no comparte el gobierno estadounidense porque no es oficial. Esto es apenas un concepto informal que han venido manejando a lo largo de todos estos años, estas décadas, los economistas. El día anterior, justamente como lo mencionábamos antes, la Reserva Federal había dicho que no hay recesión porque uno de los componentes más importantes es el empleo, que sí se está manteniendo saludable. Ahora lo que sí se está descontrolando es la inflación, que llevó justamente a la Fed a hacer otro aumento drástico en las tasas de interés, concretamente 0,75 puntos porcentuales. Y ahora pues vamos a ver una evolución en las tasas. En la recesión económica de 2008 llegaron a tocar un 5,25%, de ahí en adelante, del 2009 en adelante se mantuvieron bajas, ahora vuelven a niveles del 2,5%. Bueno, y también uno diría como pues eso pasa en Estados Unidos, a mí a lo mejor no, pero sí. ¿Cómo nos afecta esto, Dani? Lo primero, Raúl, que hay que decir es que la Reserva Federal es un referente para el resto de bancos del mundo y casi que la mayoría de bancos del mundo hacen lo que hace la Reserva Federal. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Entorno Económico de International University de España, nos explicó más temprano específicamente cuáles son esas implicaciones que tiene esto para América Latina. Bueno, la verdad es que es difícil de pronosticar qué puede pasar, porque va a depender mucho de hasta cuánto suba los tipos de interés la Reserva Federal y sobre todo cuánto tiempo dure la inflación. Pero es verdad que los efectos en Latinoamérica ya se notan. Menor crecimiento en Estados Unidos significa menor crecimiento en Latinoamérica. Dólar más fuerte significa que si bien las exportaciones hacia Estados Unidos pueden aumentar, pero porque eso implica unas monedas locales más depreciadas frente al dólar, pero también implica que las importaciones son más caras y por tanto hay más inflación. Y como decía antes, los bancos centrales van a tener que, ya lo están haciendo, subiendo los tipos de interés de forma importante, y eso significa pues, que el crédito es más caro y eso significa que tanto consumidores como empresas pues, van a tener mayores costes a la hora de financiarse, y eso me temo que al final del día significa menor crecimiento económico. Por tanto, todo esto que está ocurriendo no es una buena noticia para Latinoamérica bajo ningún concepto, y lo deseable sería que la inflación empezase a aflojar y por tanto la Reserva Federal no tuviera que seguir con este calendario tan exigente de subidas de tipos de interés. Dani, ¿y la motivación de la Reserva Federal es la alta inflación? Le pregunto entonces cómo se han comportado los precios en este país. Pues Raúl, la inflación alta no solamente es un fenómeno que se atribuye a la guerra en Ucrania, se agudizó desde que inició la guerra en febrero de este año, pero ya veníamos con una alta inflación desde antes, cuando estaban terminando el 2021, que comenzó a haber esta crisis de contenedores, y eso hace pues que los precios suban a medida que hay menos oferta de productos. Ahora veamos cómo ha sido la evolución de la inflación en Estados Unidos. Pues el objetivo de la Reserva Federal y de casi todos los bancos del mundo es mantener la inflación ni muy alta ni muy baja. Un rango que es considerado propicio es entre el 2 y el 3 o el 4%, pero en Estados Unidos, como vemos, se ha venido disparando, venía dentro de este rango. 2021 comienza a subir, ahora está en un 9,1%, un nivel que no se veía hace al menos 40 años, 4 décadas, y es un fenómeno que si usted toma este gráfico lo puede calcar casi en muchos países de la región, con pocas excepciones, por ejemplo Bolivia, que ya hablábamos del tema a lo largo de esta semana en uno de nuestros programas. Hablando de nuestra región, Dani, cambiamos de tema porque en Paraguay los transportadores están en paro.
Claro, los camioneros y transportadores en general protestan por lo mismo que han venido protestando sus colegas en muchos países de la región, y son los altos precios de los combustibles, como ya ha ocurrido en otros países. Y lo veníamos diciendo, el presidente Abdo Benítez anunció un descenso en el precio de la gasolina y agregó que también habrá rebajas en los precios de casi 100 productos de la canasta básica familiar. La estatal Petróleos Paraguayos rebajará entonces en 500 guaraníes, que corresponden a $0,073 el litro de diésel tipo 3 y también de la gasolina de 93 octanos, que son dos referencias muy utilizadas. En términos porcentuales, esta rebaja, Raúl, es de casi un 6%, pero los transportistas creen que es insuficiente. ¿Cómo están los indicadores económicos con todo este mundo económico convulsionado? Claro, y Estados Unidos moviéndose mucho esta semana, pues las bolsas del mundo, incluida Wall Street, abrieron mayormente al alza y operan al alza, aunque con variaciones muy leves después de un miércoles de celebración en el que el índice tecnológico Nasdaq se disparó en más de un 4%, su mayor ganancia diaria en 2 años. Hoy va subiendo un poco menos del 1%. Y le tengo también una noticia bursátil, y es que JetBlue comprará a Spirit Airlines por $3.800 millones para crear así la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos. Cifra del día. Raúl, 4% interanual que cayó la economía rusa en el segundo trimestre de 2022. Esto según el Ministerio de Finanzas de ese país, que a su vez recordó que en el primer trimestre el Producto Interno Bruto había crecido un 3,5%. O sea, ellos sí no están en recesión como si está supuestamente Estados Unidos. Y pues por supuesto, Daniela, esta guerra y las sanciones económicas de Occidente a Rusia evidentemente iban a tener un impacto, y pues lo estamos viendo ahí con este 4% de caída, de contracción en la economía de Rusia. Esto solamente Rusia, hay que ver Ucrania también cómo le va a ir este año. Hay proyecciones bastante pesimistas sobre cómo les va a ir en el resto del año. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre, digamos que todavía no teníamos un efecto seguro de la guerra, porque apenas sucedió un mes de los 3 meses que se están midiendo. Lo realmente importante ahora es del segundo trimestre en adelante cómo se va a comportar la economía. Y saber además cuándo vamos a conocer estas cifras económicas de Ucrania, porque pues como es evidente la prioridad está en defenderse de esta invasión, y pues bueno, ya llegará el momento entonces de conocer estos datos económicos que pues serán seguramente lamentables, catastróficos para la economía de Ucrania, sobre todo además con todo este bloqueo, ¿no?, de los granos, que ya está ahí tratando de exportarse los granos, pero pues hasta ahora pues todavía está un poco trancada la cosa, ¿no? Claro, y también hay que mirar qué pasa con los precios del petróleo, Raúl, porque muchos se preguntan, por ejemplo, en Colombia, por qué si Colombia produce petróleo, la gasolina está tan alta, y es porque las empresas tienen que vender el petróleo a lo que se las compren. Ecopetrol Claro. Es una compañía estatal mixta que tiene también accionistas privados, y esos accionistas van a querer vender el petróleo a lo que mejor se los ofrezcan, así Claro. que para Ecopetrol tampoco va a ser fácil producir un barril, un litro de gasolina más barato de lo que se lo pueden estar comprando en el mercado internacional. Es todo un manejo, Raúl. Este mundo globalizado, lo que pasa en China, donde sea, pues evidentemente siempre va a tener repercusión en cualquier lugar del mundo. Dani, como siempre, muchísimas gracias por toda la información económica bastante nutrida el día de hoy. Mañana con más economía pasamos a hablar de deporte.